Muy buen día tengan todos ustedes. Envío un cordial saludo a todos aquellos que me estén escuchando en este momento y muy especialmente al Centro Cristiano de Restauración y Vida, a todos los que son participantes de este centro. Les saludo y me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Cecia Keren Durán López y estoy sirviendo actualmente en este centro cristiano. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Llamados a una gran obra. Llamados a una gran obra. Bueno, quiero comenzar antes que nada contando que hace unos días estuve escuchando a un pastor predicar. Y bueno, mientras lo escuchaba, él estaba hablando acerca de cómo algunas enfermedades traen algunas consecuencias cuando somos irreverentes delante de Dios. Mencionaba ese pasaje que dice que cualquiera que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y entonces hacía un llamado a ser reverentes cuando servimos a Dios y ante el llamado de Dios. Y decía unas palabras como las siguientes: si vas a servir a Dios, hazlo con todo tu corazón. Si vas a servir a Dios, hazlo de manera íntegra, de manera santa. Aquí nadie está obligado. Si no quieres estar, puedes irte. Pero si vas a servir a Dios, no lo hagas a medias. No lo hagas deshonestamente. Si lo vas a hacer, hazlo de manera santa, de manera justa, íntegra, porque Dios es santo y Él es digno. Y después de escuchar estas palabras, esas palabras estuvieron presentes conmigo y me hicieron pensar en cuán importante y cuán relevante es el llamado que Dios nos hace. Cuán importante es que tomemos en serio el llamado que Dios nos hace. Si tú eres un hijo de Dios, tienes un llamado. Eso tenlo por seguro. Todos los que son hijos de Dios, que un día le entregaron su vida a Dios y que tuvieron un cambio en su vida, son personas que tienen un llamado. Y quisiera que me acompañaras. Vamos a leer Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, y aquí vamos a estar meditando en este momento. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Antes que otra cosa, recuerdo nuevamente el tema, llamados a una gran obra. Empezamos en el verso 1. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios
dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Ok. Quiero rapidito que veamos el contexto de esto. Nada más recordemos, Nehemías fue uno de los exiliados cuando Babilonia toma el pueblo de Israel y de Judá. Nehemías va para allá. A estas alturas Babilonia ya no era el primer reino, ya había otro reino que había tomado el lugar. Y en el reinado de Artajerjes, Nehemías recibe la noticia de que su pueblo está en ruinas y que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban arruinados. Nehemías decide, o Dios pone en su corazón, hacer algo ante esta situación. Entonces pide el permiso y se va a Jerusalén a reconstruir los muros de esta ciudad. Llega y mientras está trabajando es que podemos observar este pasaje, que a grandes rasgos nos habla de cómo unos enemigos estaban intentando impedir que Nehemías siguiera la obra que ya había comenzado. Este tema del día de hoy se llama llamados a una gran obra. Llamados a una gran obra. Y quiero que veamos algo. Vamos a centrarnos en el verso 3. Voy a leerlo una vez más. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Este es el tema central. Nos vamos a centrar en este pequeño verso a la luz de todos los demás versos. Pero quiero que veas cómo responde Nehemías a las insistencias de sus enemigos de que pararan la obra. Yo hago una gran obra. Y este es el primer punto que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Cuál es esa gran obra? ¿Cuál es esa gran obra? ¿En qué consistía esa gran obra? Y en segundo lugar, vamos a ver cómo debemos responder al llamado de Dios, al llamado que tenemos para hacer esa gran obra. Vemos que Nehemías responde, no puedo ir porque cesaría la obra, le responde a sus enemigos. Bien, vamos a comenzar entonces en primer lugar. ¿Cuál es esa gran obra? Nehemías responde a sus enemigos, yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra. Quiero que imagines, te voy a preguntar, ¿será que cuando Nehemías está hablando acerca de que él está haciendo una gran obra, será que se está refiriendo a que está construyendo unos muros imponentes? Son bastante altos, de bastante grosor. ¿Será que Nehemías se está refiriendo a que tiempo después, debido a la gran construcción que está haciendo, los muros de Jerusalén vendrán a ser
una de las maravillas del mundo. ¿Será que eso es lo que está tratando de decir Nehemías con esto de una gran obra? Quiero que observemos el verso 16 y vamos a ver un detalle aquí. Dice Nehemías 6:16: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Por quién, dice Nehemías? Por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Nehemías cuando se refiere a esa gran obra? Aunque ciertamente no podemos menospreciar lo que estaba haciendo referente a los muros, en realidad Nehemías tenía muy presente que esa gran obra era la gran obra de Dios. Cuando habla de una gran obra, Nehemías está consciente. Se está refiriendo a que está trabajando para el jefe de jefes, para el pater, para el rey, para el señor de señores. Está consciente de que está haciendo un trabajo grande, pero tiene que ver con la gran obra, la obra de Dios. Eso es lo que está intentando decir Nehemías cuando está diciendo yo hago una gran obra. Está consciente de que está trabajando para Dios. Ahora, en primer lugar, entonces, esta gran obra de la que está hablando Nehemías es una obra que no está limitada dentro de un templo o dentro de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Si tú observas, Nehemías está haciendo unos muros de una ciudad. No está trabajando dentro del templo. Está trabajando en construir unos muros de una ciudad. Y si tú lees todo el libro de Nehemías, te vas a dar cuenta que primero estaba trabajando como copero de un rey. Ojo aquí. Después, yo creo, aunque la Biblia no lo dice tal cual, pero yo me imagino que Nehemías tuvo algunas funciones como las de un ingeniero para poder organizar la construcción de este muro, incluso como las de un arquitecto. Pero hay algo que sí dice tal cual el pasaje de Nehemías, el libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 9, y dice, y Nehemías el gobernador. Aparte, Nehemías tuvo funciones de ser un gobernador. Entonces quiero que veas esto. Hizo diferentes cosas Nehemías, y aun cuando estaba de copero, si leemos, oró y ayunó. Estuvo haciendo diferentes cosas y no eran dentro del templo de Dios, y sin embargo estaba involucrado en la gran obra de Dios. No estaba dentro del templo y sin embargo estaba involucrado dentro de la gran obra de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, quiero decirte que esta gran obra de la que está hablando Nehemías es una obra que abarca lo que Dios quiere hacer en todo el mundo. Es una obra que abarca lo que Dios quiere hacer en todo el mundo. La gran obra de Dios entonces se refiere a todo lo que Dios quiere hacer en todo el mundo, en todas las áreas de la vida, en todas las facetas de la vida. Si nos imagináramos a Dios como un arquitecto que está haciendo un plano, como un ingeniero que está dirigiendo una obra, te aseguro que ese plano o esa obra llevaría como título lo que Dios quiere hacer en todo el mundo. O si lo quieres resumir, esa gran obra de Dios o ese plano llevaría como título la voluntad de Dios en todo el mundo y en todas las esferas de la vida. Lo que te quiero decir y en lo que te quiero insistir es que Dios quiere hacer su voluntad en todo el mundo y en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida.
quiero que pongamos como ejemplo, vamos a estar viendo algunos ejemplos y quiero que vayamos un poquito a revisar la vida de Jesús, que nos puede ejemplificar un poco de qué te estoy hablando cuando te estoy hablando de la gran obra de Dios. Vamos a ver que Jesús, si tú lees los evangelios, Jesús dice que Él hacía la obra del Padre y que Él veía obrar al Padre y entonces Él obedecía y hacía lo que el Padre veía que estaba haciendo. Y vamos a ver cómo se mueve Jesús y en dónde está haciendo la obra del Padre. Vamos a empezar con Marcos 1:16. Vamos a leer Marcos 1:16 y dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ojo aquí, andando junto al mar de Galilea. ¿Dónde está Jesús haciendo la obra del Padre? Junto al mar de Galilea. Y si lo vemos todavía más específicamente, dice que fue a hablar con Simón y Andrés, que eran pescadores. Es decir, Jesús irrumpió, entró en el ambiente de trabajo de Simón y Andrés. ¿Había una obra que Dios quería hacer en ese ambiente de trabajo? Sí, había una obra que Dios quería hacer dentro de ese ambiente de trabajo. Por eso Jesús entra en el ambiente de trabajo de Simón y Andrés. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, algo que Él quiere hacer en los ambientes de trabajo. Un segundo ejemplo, vamos a Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí sí vamos a ver a Jesús que está dentro del templo y está enseñando. La obra de Dios, entonces, aunque no se limita a la iglesia o a estar dentro de un templo, sí también tiene que ver con hacer algo también dentro de la iglesia o dentro de un templo. Vemos a Jesús que Jesús enseñó, y no solamente enseñó, sanó enfermos en la iglesia, liberó endemoniados, hizo grandes obras en el templo. Siguiente ejemplo está en Marcos 1:29. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿A dónde fue Jesús? A la casa de Simón y Andrés. Jesús entró en un ambiente familiar. Jesús entró en una casa. La obra del Padre, la gran obra de Dios también quiere efectuarse en las familias, en las casas. También quiere llevarse a cabo ahí la gran obra de Dios. Vamos a poner un ejemplo más. San Juan 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sin darle significados metafóricos, Jesús está simplemente lavando los pies de unas personas. Y era una costumbre en aquel momento, todos los que llegaban andaban pues sucios de sus pies y se les lavaba los pies. Hoy no lavamos los pies, pero hoy hacemos actos sencillos como barrer, como trapear, como lavar el baño en la casa, las que son amas de casa, cocinar, lavar trastes. ¿Será que Dios está interesado en esos actos aparentemente sencillos? Desde luego que sí. La obra de Dios, la obra del Padre, la gran obra del Padre también se está haciendo en esos lugares. A Dios le interesa cuando tú estás impermeabilizando tu casa. A Dios le interesa cuando tú estás pintando tu casa. A Dios le interesa cualquier acto
que el mundo pudiera menoscabar o menospreciar, pero a Dios le interesa. Entonces, estamos viendo que esa obra grande de Dios se efectúa en diferentes lugares. Vamos a ver Juan capítulo 4, versos 5 al 7. Es otro ejemplo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob había dado a José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Dónde está Jesús aquí? Dice que estaba cansado y se sentó junto a un pozo. ¿Está Dios interesado? ¿Dios está obrando cuando tú te sientas a descansar? Sí, porque Él estableció el día de reposo. Es bíblico, es sano que todos descansemos un día en la semana. Ojo, hablo de los que trabajan 6 días. ¿Sale? No estoy hablando de descansar toda la semana, sino solamente de los que trabajan. Entonces descansan un día y Dios obra en medio del descanso. Hay mucha gente tan activa, que piensa que siempre necesita estar haciendo algo. Y no, Dios también obra cuando tú descansas. Y luego, en medio de ese descanso, también quiero que veas que se sentó Jesús en un lugar público. Era un pozo donde muchas personas venían a sacar agua. Y luego en este lugar público Él tiene una plática muy íntima ahí con una mujer. Una charla acerca de la vida de esta mujer y una evangelización casi. Si hoy lo pasáramos a la vida cotidiana, sería algo así como sentarse en el parque y de repente tener una plática con alguien ahí y tener una plática centrada en la voluntad de Dios para bendecir a esa persona con la cual platicamos. Eso es lo que está haciendo Jesús. Está interesado entonces el Padre en el tiempo de descanso, en obrar aún en los lugares públicos como un parque. Sí está interesado. Ahora bien, quiero decirte algo importante y lo quiero recalcar grandemente. La obra de Dios no está limitada a un solo lugar, ni siquiera para los que son pastores, ni tampoco para los que sirven en algún ministerio en la iglesia. La obra de Dios no está limitada a un solo lugar, ni siquiera para los pastores o los que sirven en algún ministerio en la iglesia. Hay mucha gente que está sirviendo a Dios y que piensan que servir a Dios es estar dentro de la iglesia, pero no. Ni para los que tienen un llamado a servir o están sirviendo actualmente en la iglesia, eso significa la gran obra de Dios. Te voy a poner un ejemplo y vamos a leer un pasaje que está en Malaquías capítulo 2, 14. Antes de leértelo, ¿de qué habla este pasaje? Es un reclamo que Dios le está haciendo a los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas que estaban prácticamente en el templo, servían a Dios en el templo. Y Dios les está haciendo un reclamo. Si tú lees el libro completo, vas a darte cuenta que les reclama asuntos en relación a las finanzas, pero también les está reclamando un asunto bien importante. Vamos a leer lo que les está reclamando. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué está diciendo aquí? Bien, el reclamo de Dios es: has estado metido en la iglesia, pero tu matrimonio está mal. Has estado metido en la iglesia, pero tu familia está mal. Hay algo ahí que tienes que arreglar. ¿Qué te quiero decir aquí? Servir a Dios implica servir a Dios con la vida en todas las áreas de la vida. Cuando hay una vida íntegra,
hay una vida fiel en todas las áreas de la vida, en el área familiar, en el área laboral, en la iglesia, con los vecinos, donde quiera que nos desenvolvamos o vayamos, hay una vida íntegra. Pero cuando no hay una vida íntegra, de repente se ven como que esas breturas en nuestra vida. Está fraccionada nuestra vida. Algunas áreas sí las damos a Dios y otras se ve que no las hemos entregado a Dios. Iglesia, quiero decirte algo importante. Estamos viviendo un tiempo de crisis y la gente el día de hoy ya no cree en nuestra predicación. Pero ¿sabes por qué ya no cree en nuestra predicación? Ya no cree porque ha visto incongruencias en nuestras vidas. Te estás viendo que tú sirves en la iglesia, pero está mal el matrimonio, o tus hijos no están caminando en orden, o no estás llevando una vida ordenada en tu alimentación para cuidar tu salud, no estás siguiendo las indicaciones del médico. Entonces, ¿cuál es el brillo de nuestra vida cristiana? No brilla. Y por eso hay tantos reclamos en contra de nosotros, porque no hemos vivido una vida leal e íntegra en todas las áreas. No hemos visto milagros, iglesia, no hemos visto milagros como quisiéramos ver por esta razón. Y algunos que donde a veces se dice que hay milagros, a veces son milagros ficticios. Pero si tú y yo queremos ver verdaderos milagros como los que había en los evangelios, liberaciones verdaderas, sanidades, muertos resucitados, pan multiplicándose, necesitamos ir a otro nivel y arrepentirnos de corazón y llevar una vida íntegra delante de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos hacer esto. Hoy más que nunca quiero decirte, estamos en un tiempo que podemos aprovechar para ordenar cosas en nuestra familia. He estado escuchando por todos lados y es algo que ha resonado en mi corazón, el llamado a ordenar mis relaciones en mi familia. Y es algo que lo he estado escuchando de varios ministros. Y yo creo que en medio de este tiempo de pandemia, uno de los llamados más fuertes que Dios quiere hacer a su iglesia es un llamado a la familia. Iglesia, pon en orden tu matrimonio. Iglesia, pon en orden tu relación con tus hijos. Hijos, pongan en orden su relación con sus padres, con sus hermanos. Necesitamos poner orden a esto. Y entonces vamos a brillar realmente. La gran obra de Dios no se trata de solamente obrar en la iglesia y que todas las demás cosas estén descuidadas. La gran obra de Dios significa ser íntegro en todas las áreas de la vida. Ahora quiero ponerte un ejemplo y que te imagines algo. ¿Cómo sería una vida de alguien que está trabajando en el área de salud o en el área de educación cuando llega a su trabajo? ¿Cómo sería esa vida que está centrada en la voluntad de Dios? ¿A qué hora entraría un obrero de Pemex a su trabajo? ¿A qué hora saldría? ¿Cómo se llevaría con sus compañeros? ¿Cómo respondería a su jefe? ¿Cómo haría su trabajo? Para aquellos que tienen negocios propios, ¿cómo administrarían sus recursos si su vida estuviera centrada en la voluntad de Dios? ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para tu familia? A veces ni siquiera tenemos que esperar grandes respuestas místicas. A veces la misma conciencia nos habla de qué es lo que está mal en nuestra vida y qué es lo que está bien, qué es lo que necesitamos componer. Ahí está el llamado de Dios hablándote. Cuando tú sabes que hay algo que no está bien en tu casa, en tu familia, cuando tú sabes que hay algo por lo cual tienes que doblar tus rodillas, ahí está Dios hablando. Bien, vamos a continuar. Y quisiera decirte, vamos a pasar a la segunda parte, cómo debemos responder a este llamado de la gran obra de Dios. En primer lugar, debemos responder con determinación. ¿Qué es determinar? Determinar es tomar una decisión firme. Determinar es tomar una decisión firme.
Y vamos a ver cómo esto es una realidad en la vida de Nehemías. Regresamos a Nehemías. Nehemías capítulo 6. Y vamos a ver el verso 4 y 5. Dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Fíjate, por 5 veces envían mensajes a Nehemías para hacerlo desistir de la obra que estaba haciendo. Después de esto, voy a leer el verso 10 y el verso 13 para que veas qué sucede. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Vegetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Después de que ni siquiera por 5 veces que envían mensajes estos enemigos tienen éxito, entonces sobornan por ahí a Semaías para que intenten meterle miedo a Nehemías y también pararlo. Este plan tampoco funciona. Después, vamos a ver también en el verso 14, que Nehemías ahí habla acerca de Noadías, una profetisa y otros profetas. Al final del verso, voy a leer textualmente la última parte del verso. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Está hablando aquí de que hubo profetas también que intentaron hablarle a Nehemías y hacerlo desistir de la obra que estaba haciendo. Pero esto tampoco funcionó. Y finalmente en el verso 17 dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Por ahí había comunicación, gente que estaba traicionando a Nehemías, que era de Judá, y tenía comunicación con Tobías. Y Tobías también enviaba carta a ellos y se enviaban información, comunicaban lo que estaba haciendo Nehemías. Y ya lo puedes leer ahí con más detenimiento, ya lo leímos hace rato. Ni siquiera este plan funcionó para parar a Nehemías. Quiero que observes la determinación de este hombre para seguir al llamado de Dios. Es una determinación grande. Si resumimos esto que acabamos de leer, yo observo que Nehemías dice palabras como que los amedrentaban, como que lo intentaron hacer que temiera, intentaron infundirle miedo, lo atemorizaron, intentaban atemorizarlo. Repite una y otra vez la palabra miedo. Fue una de las armas del enemigo para hacerlo desistir de su llamado. De ahí, en el verso 13 que ya lo leímos, dice que también intentaron hacer que pecase. El enemigo también intentó hacer que Nehemías cometiera pecado para hacerlo desistir de ese llamado. Por ahí también otra de las estrategias del enemigo en el verso 9 fue el cansancio. Dice el verso 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Otra arma del enemigo fue entonces el cansancio. Por ahí también la traición, ya lo hablamos, cómo había comunicación entre los que estaban ahí del pueblo de Judá con los enemigos de Nehemías. Y también podemos ver la culpa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por ahí le dicen en algún momento a Nehemías que le intentan manipular, le dicen una mentira, sabemos que te quieres hacer rey y le inventan ahí unas cosas. Lo intentan culpar de algo de lo que él no es culpable. Escucha, iglesia. Estas son las armas que el enemigo ocupa para intentar hacernos desistir del llamado. El enemigo ocupa el miedo. El enemigo ocupa la tentación para que tú peques. El enemigo ocupa el cansancio. El enemigo ocupa la traición de otras personas para que tú te llenes de amargura y ya no obedezcas al llamado. El enemigo ocupa la culpa para acusarte de cosas por las que Dios ya te perdonó. Entonces, sin embargo, vamos a observar que Nehemías no desistió del llamado. Él permaneció a pesar de esto.
Y observamos que Nehemías dice frases como estas: ¿un hombre como yo ha de huir? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat. Pero hay una frase por sobre otras frases que es la que más me llama la atención. Y la frase que más me llama la atención es la de el verso 9, que dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y termina Nehemías: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando el enemigo ataca a través del miedo, iglesia, tú y yo podemos decir: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando el enemigo ataca con tentación, podemos decir: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando el enemigo ataca con cansancio, podemos decir: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando el enemigo ataca con traición de otras personas, intenta que nos amarguemos, podemos decir: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando el enemigo ataca intentando traer culpa, podemos decir: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y esto es lo segundo como debemos responder a ese llamado. Debemos responder con dependencia a Dios. Dijimos como número 1 que debemos responder con determinación al llamado de Dios. Y en segundo lugar debemos responder con dependencia a Dios. Nehemías fue dependiente a Dios para poder permanecer en el llamado. Ninguno de nosotros puede permanecer en el llamado por sus propias fuerzas. Pero si dependemos del poder de Dios, podemos permanecer en el llamado. Finalmente quiero ponerte otro ejemplo acerca de Jesús, que se encuentra en Lucas 9:51, y vamos a ver cómo Jesús practica esto de lo que estamos hablando. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía que su llamado a Jerusalén implicaba sufrimiento, porque ahí iba a morir. Jesús sabía esto, pero quiero que observes esto. Jesús afirmó su rostro ante su llamado de sufrimiento. Una vez más te lo repito, Jesús afirmó su rostro ante su llamado de sufrimiento. Y también observamos entonces un ejemplo de perseverancia en Jesús ante el llamado de Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios está interesado en cosas como limpiar una casa, construir los muros de una ciudad, el ámbito laboral, en Pemex, en el IMSS, en la educación? ¿Por qué a Dios le interesa eso? Porque en medio de toda esa gran obra que Él está haciendo, hay una obra que todavía es la más importante y que le interesa mucho más, y que la hace en todos estos ambientes y a través de todos estos ambientes. ¿Sabes cuál es? Vamos a Marcos 1:17, y es el llamado también que Dios te hace. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando tú vives una vida fiel a Dios y obedeces su llamado a obedecerle en todas las áreas de tu vida, no tendrás que hablar mucho. Tu mismo ejemplo impactará, tu misma vida estará tan llena de unción
porque eres íntegro en todas las áreas de tu vida, que muchos se convertirán a Dios. Quiero, para terminar, darte la oportunidad de que veas un video. Quiero que lo observes en esta hora antes de terminar. Después voy a leer una bienaventuranza y vamos a orar al terminar el video. Pero te dejo ahorita para que veas el video. Vamos a verlo. Un día un sembrador al campo viene y siembra solamente una semilla. Qué semilla tan pequeña, qué sencilla, y qué grande es el arbusto que contiene. De todas las semillas que se plantan, quizás no haya ninguna más pequeña. Mas una gran misión adentro lleva, ser una planta grande, enorme, la más alta. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía, mas cuando las conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. Tan grande crece el árbol que hace ramas, las hojas crecen verdes a racimos, las aves muy contentas hacen nidos y el árbol les cobija, pues les ama. No nos pase que al vernos tan indignos, tan pequeños y llenos de defectos, ahoguemos ramas que llevamos dentro y pierde el mundo el árbol que hubiéramos sido. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía, mas cuando los conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño, 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 sin miedo a comenzar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Iglesia, te invito, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Yo quiero poner en tus manos la vida de tu iglesia, la vida de todas aquellas personas que estén escuchando este mensaje, Señor, para que abra su entendimiento, Señor. Y en esta hora, Padre, tu llamado, ese llamado a esa gran obra que tú estás haciendo en todo el mundo y en todas las esferas de la vida, ese llamado, Señor, retumbe en los corazones de todos los que están oyendo, Padre. Tu llamado truene, Señor, en los corazones, truena en los cielos, Señor Jehová. Truena, Padre, con voz grande y potente sobre los corazones, para hacer, Señor, ese llamado. Una vez más, iglesia, el Señor te llama, pero el Señor te llama a una vida íntegra delante de Él, en todas las áreas de tu vida. Entrégale al Señor tu vida y pregúntale en este momento, pregúntale,
¿Qué quieres, Señor, que yo haga en mi familia? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga en mi trabajo? ¿Cómo debo desempeñar mi trabajo? ¿Qué quieres que haga como ama de casa? ¿Qué quieres que haga con este negocio con el que llevo? ¿Cómo, Señor, quieres que yo me relacione con los que están alrededor de mí, con las personas que me conocen, mis amigos, mis vecinos? ¿Cuál debe ser mi relación? Y en esta hora, el Señor te llama, iglesia. Padre, así sea tu llamado y seas tus palabras obrando, Señor. Seas tú hablando a los corazones y trayendo, Padre, ideas, alumbrando con tu Santo Espíritu de lo que tú quieres. La misma conciencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hable a los corazones lo que tú quieres. Y tu iglesia, Señor, pueda responder a este llamado, Padre, que responda de manera total, que se entregue de manera total. Señor, que tu llamado sea cumplido, Señor. Padre, permite que hombres y mujeres sean levantados aquí, Señor, para obedecerte fielmente en todas las áreas de su vida. Padre, que así sea, Señor. Fortalece, Padre. Fortalece los corazones para poder ir a este llamado. Y en esta hora, Señor, se rompan todas las ligaduras de pecado. Todo aquello que ha estorbado, el pecado, Señor, que ha asediado a tu iglesia y que le ha impedido, Señor, obedecer ese llamado, Señor. Se rompan las cadenas, se pudran los yugos, se abran las cárceles, Señor. Y tu iglesia obedezca corriendo y se rinda a tus pies, Señor, así como María, Padre, a tus pies, y puedan obedecer, Señor, tu llamado. Padre, que ese llamado comience desde las cosas más sencillas, como la casa, Señor, la familia y las relaciones que hay que componerse, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.